Arrancamos con la edición estelar de Mundo Cristiano. Un placer tenerles acá. Mi nombre es Kevin Valverde. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Angie Cantillo. Vamos a arrancar de inmediato. Estos son nuestros titulares. Autoridades tras la pista de qué motivó ataque en iglesia en el que fallecieron 4 personas. Además, esta semana se cumplen 2 años de la masacre del 7 de octubre. Analizamos cómo ha afectado a la visión de los cristianos acerca de Israel. Trump y Netanyahu presentan acuerdo para ponerle un fin definitivo a la guerra en Gaza. Iniciamos con las informaciones. Las autoridades hacen un rastreo de llamadas para descifrar qué motivó a un exmarín a atacar una iglesia en Michigan. El hombre chocó una camioneta contra la iglesia, luego le disparó a varias personas y posteriormente incendió el lugar. Un ataque contra la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan, dejó como saldo a al menos 4 personas fallecidas y 8 más con heridas graves. Esto fue un acto de violencia malvado. Eso es exactamente lo que fue. Y eso no es el Graham Blanc. Esto no define a Graham Blanc ni quiénes somos. Aunque en un momento se habló de más víctimas mortales debido a personas que estaban desaparecidas, las autoridades confirmaron que ya los tienen a todos identificados. Una actualización sobre lo que hemos tenido. Recibimos un total de 8 pacientes en Henry Ford Genesis, con edades entre 6 y 78 años. 5 presentaban heridas de bala y 3 por inhalación de humo. 2 de los casos de inhalación de humo ya fueron dados de alta. 1 permanece intubado en este momento. La atención de la emergencia fue inmediata, pues hubo residentes que eran parte de la iglesia y estaban en el lugar al momento del ataque. Varios de nuestros residentes, miembros de la iglesia, estuvieron presentes en el lugar. No solo fueron víctimas, sino también socorristas. Y que tus amigos y familiares lleguen heridos y los cuiden es una experiencia increíble. Fueron héroes. Quienes estuvieron en el lugar fueron auténticos héroes. Estaban y salían del incendio para rescatar a la gente. Se ayudaron mutuamente a atender las víctimas en el lugar. La comunidad realmente se unió. El FBI investiga el caso y el posible motivo del atacante, Thomas Jacob Sanford, de 40 años y veterano de la guerra de Irak, quien murió en el parqueo de la iglesia en un tiroteo con la policía. Por ahora, lo calificamos de acto violento, ya que esta investigación continúa. Seguimos recibiendo pistas, seguimos recopilando toda la información y una vez que tengamos certeza definitiva, haremos esas declaraciones. Pero por ahora, esto es un acto violento. Las personas de la comunidad se mostraron sorprendidas por lo sucedido. Sin embargo, afirman que este tipo de actos solo los hace reafirmar su fe. Parece que nuestro mundo se ha puesto patas arriba, pero sinceramente aquí es donde nuestra fe juega un papel fundamental en todo. Poder decir, mira, no estamos del todo seguros de por qué las cosas suceden así, pero tenemos una fe en la que podemos confiar. Y desafortunadamente lo que está sucediendo es que tenemos una epidemia de maldad que se está extendiendo por todo el país. Uno de nuestros consejeros estaba hablando y oímos un fuerte estruendo y entonces las puertas se abrieron de golpe. Nuestra iglesia desapareció. Me uní a ella hace 38 años y ahora desapareció. Por medio de las redes sociales, el presidente Donald Trump compartió un mensaje pidiendo oración por las víctimas y afirmando que la epidemia de la violencia debe terminar ya. El gobierno de Javier Milei denunció penalmente a estudiantes de secundaria que aparecen en un video viral amenazando con quemar judíos. La demanda fue presentada en Buenos Aires horas después de que el presidente repudiara el hecho en sus redes y reiterara su apoyo a Israel. Los cánticos antisemitas ocurrieron durante un viaje de egresados en Bariloche. En el video también se ve a un coordinador de la empresa de turismo participando de la arenga. Tras la difusión masiva, la Escuela Humanos pidió disculpas y prometió medidas disciplinarias, mientras que la empresa Baxter despidió al empresario involucrado. La DAIA también presentó una denuncia y anunció que brindará capacitación sobre antisemitismo a los responsables. En Bélgica, el evangelista Franklin Graham reunió a más de 14,000 personas en el Festival de la Esperanza en Bruselas. El ING Arena se llenó de multitudes que escucharon el mensaje central del Evangelio. Dios ama al mundo y envió a Jesucristo para salvarnos, no condenarnos. Graham recordó a la gente que Cristo está vivo y que entra en la vida de quien le invita.
Tras el mensaje, miles respondieron al llamado de poner su fe en Jesús. Una joven de 23 años llamada María dijo que encontró el perdón que creía imposible y que ahora quiere que todos vean a Dios en ella. El evento contó con música de Charity Gale, de Afters, y fue organizado por más de 600 iglesias belgas. Líderes evangélicos celebraron el encuentro como una señal de unidad y avivamiento espiritual en el país. Donald Trump presentó plan para el fin de la guerra en Gaza. Los detalles al regresar de esta pausa comercial. En un mundo que cambia cada segundo, es vital estar bien informado. En Mundo Cristiano te damos las noticias más relevantes para entender lo que sucede y cómo nos impacta. Soy Kevin Valverde y les acompañaré a ver el resto de la historia aquí en Mundo Cristiano. Seguimos con más de Mundo Cristiano. Estamos a días del segundo aniversario de la masacre del 7 de octubre. Un día que marcó la historia. El día en que las amenazas de Irán, de millones de palestinos y grupos terroristas se hicieron una realidad. Entraron a Israel y masacraron ciudadanos israelíes desarmados, niños, adultos mayores y jóvenes que estaban en un concierto. Muchos de ellos convivían a diario incluso con palestinos. Las imágenes de lo que sucedió muestran algo más allá de los terrores de una guerra. Fue la peor masacre contra los judíos desde el Holocausto. Y también contra los cristianos. ¿Qué tanto nos importa esto como cristianos? ¿Cómo afecta esta guerra, a la visión del cristianismo acerca del pueblo de Israel? Hoy conversamos sobre este tema con el doctor Armando Alducin. Primero le damos la bienvenida y lo saludamos. Doctor, gracias por acompañarnos. Al contrario, Kevin, muchas gracias. Doctor, dentro de lo que usted ha observado en estos 2 años, ¿cómo ha afectado a la comunidad cristiana la visión sobre Israel? En estos 2 años muchos cristianos se han preguntado si el Israel actual es realmente el pueblo de Dios del que se habla en la Biblia. ¿Cómo debemos entender esta guerra dentro de la visión bíblica del pueblo de Israel? Bueno, en primer lugar, ha confirmado que el propósito principal de la Organización para la Liberación de Palestina que formó Yasser Arafat, siendo discípulo de Husseini, que lo entrenó en Egipto, es la exterminación del pueblo de Israel. Entonces, después de que Israel les ha dado acceso a, no podemos hablar de palestinos, o más bien de gazatíes, porque bueno, Gaza tampoco está reconocido más que de alguna forma superficial, ni tampoco ha existido nunca un pueblo de Palestina, ni tampoco la nación en Palestina. La Palestina se le dio el nombre a Israel, un emperador romano lo quiso cambiar. Entonces estamos hablando de árabes palestinos o árabes que entraron a Israel después de la independencia de 1948. Y durante el 2005 que le entregó Israel el control al Fatah, con Mahmoud Abbas, que era el presidente de la Autoridad Palestina, duró 2 años para que la Autoridad Palestina le entregara el control a un grupo de terroristas que se llamó Hamas. Y en el 2007 se apoderaron completamente de Gaza. ¿Y qué pasó? Israel se salió, les entregó gimnasios, les entregó campos de escuelas, les entregó campos deportivos y todo lo quemaron porque dijeron, aquí no queremos que huela nada a judío. Entonces, desde el 2007 hasta nuestros días, sabemos que han mandado más de 5,000 cohetes continuamente bombardeando a Israel. Y esto fue la culminación el 7 de octubre, cuando ya entraron más de 1,000 terroristas mezclados con civiles palestinos también para hacer la masacre en los kibbutz de Israel. Y esto nos habla claramente que no se ha quitado de su corazón, ni tampoco se quitará el anhelo, el propósito, el deseo satánico de exterminar la población de Israel. Esto fue una confirmación más que Israel no puede tener de vecinos a gente que quieran exterminarlos. Doctor, eso nos lleva a lo que acaba de suceder recientemente en algunas naciones europeas que reconocieron al Estado palestino. ¿Cómo podemos ubicar este momento dentro del contexto bíblico, que se reconozca a Palestina como un Estado? Bueno, esta es la más grande hipocresía que podamos nosotros jamás haber escuchado, porque claramente todas las naciones saben perfectamente bien que el problema no es Israel. El problema es que los palestinos, en su artículo 25 de la Organización para la Liberación de Palestina, han determinado
la extinción, la exterminación del pueblo de Israel. Entonces el problema no es Israel, es ellos los que no quieren vivir en Israel, junto con los judíos. Ellos no quieren Israel, quieren todo Israel y quieren la ciudad de Jerusalén. Entonces el problema está con ellos y todo el mundo lo sabe. Entonces, por el amor de Dios, ¿cómo es posible que digan que los judíos no están permitiendo que entren a formar dos estados? El problema es de ellos. Desde el Congreso que hubo en Madrid, 1993, en Oslo, ¿verdad? Y desde lo que hubo en España también, se ha determinado claramente que ellos son los que no quieren vivir con los judíos. Entonces es increíble la hipocresía, la falsedad, la deshonestidad política y diplomática que puedan tener las naciones del mundo, principalmente en este caso Francia, que es la que resalta más para poder aseverar tal barbaridad. Doctor, ¿por qué este tema debería importarnos a nosotros los cristianos? Quiero volver a poner sobre la mesa el pensamiento de que algunos creen que el Israel actual no es el Israel del que se habla en la Biblia. Muy bien, hay que entender muy claramente, ¿verdad? Israel fue formado por Abraham. Abraham no era judío, venía de Irak, de la nación del norte de Israel, del oriente de Israel. Ya después formó Jacob las 12 tribus y se formó la nación de Israel en Egipto cuando Dios en el monte Sinaí les da las leyes. Israel es la nación que Dios formó en su soberanía para poder tener un patrón, para poder tener un parámetro de ética, de moral a todas las naciones del occidente. Entonces Israel fue una nación usada por Dios para que a través de esta nación y de la Torá, de la ley, de las escrituras, pudiera el mundo comprender que Dios es el legislador de la moral, que a través de ellos vendría el Mesías y a través de ellos tenemos las sagradas escrituras. Entonces ese es el pueblo de Israel que Dios formó originalmente. Sabemos que apostataron hasta este momento, viven en la apostasía. Hasta este momento dice el libro de Jeremías que le dio Dios carta de divorcio a Israel y ahorita Dios formó un pueblo que es la iglesia que no existía en el Antiguo Testamento, donde hay judío, ni griego, ni gentil, somos solamente todos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Jesucristo. Entonces el Israel actualmente verdadero de Dios es aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, o sea, los judíos que ahorita se convierten a Cristo, se les llama cristianos mesiánicos, porque tienen ya al Mesías. Sin embargo, la nación de Israel, que hay que separarla del pueblo que está ahorita, tiene un propósito en el pacto abrámico. Génesis 12, Génesis capítulo 15, donde Dios le promete a Abraham, Isaac y Jacob la tierra a la nación de Israel. No al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ha habido cantidad de apóstatas y hay cantidad de judíos actualmente apóstatas. Entonces a la nación a la que Dios le promete eso y se tiene que cumplir, porque si Dios hubiera abandonado a Israel, entonces ya faltaría su carácter. Aquí está de por medio el carácter de Dios. Cuando yo oigo que hay personas que dicen, es que ya Israel no cuenta en el programa de Dios, no saben ni lo que están diciendo, es una barbaridad. Se llama la teología del reemplazo, que es una verdadera herejía. Entonces Dios no ha terminado con Israel. Cuando la iglesia sea sacada del mundo, Dios volverá otra vez a Israel y tenemos todo el libro del Apocalipsis con 285 citas del Antiguo Testamento mostrándonos que Dios no ha olvidado a Israel y que Israel está en el corazón de Dios. La fidelidad de Dios para Israel nos demuestra que realmente es Dios el que existe y que para nosotros la iglesia, si Dios le falla a Israel, ¿qué garantía tendríamos los cristianos de que no nos fallaría a nosotros? Entonces, aquí vemos la evidencia, los trajo en el 48, hasta ahorita ninguna guerra han perdido, no los han podido sacar de su tierra, evidenciando que Dios es fiel con sus promesas, lo mismo que hará con la iglesia. Doctor, usted como pastor, ¿qué llamado le hace a los cristianos ahora que estamos por cumplir 2 años desde que inició la masacre? ¿Cuál es el llamado que usted le hace a la iglesia? Bueno, más que nunca orar por la paz de Jerusalén, nunca lo podemos dejar de hacer, orar continuamente, como dice Jeremías 31, si las leyes cósmicas del cielo cambian, ¿verdad? La ley de la gravedad, la ley termonuclear, la ley de la gravitación, si esas leyes cambian, así entonces cambiaría mi amor por la nación de Israel. Nos damos cuenta en Amós 9, 14 y 15 que también Dios le dijo, nunca más volverán a ser arrancados de su tierra que yo les di. Entonces ahora todo lo que está sucediendo para nosotros es un llamado de esperanza, como dice el libro de Hebreos, que Dios, queriendo juramentar más por una cosa inmutable, a todos los llamados a la promesa, juró que nosotros íbamos a permanecer hasta el final,
asidos a la esperanza como segura ancla del alma, que es Jesucristo cuando entró al lugar santísimo. Así que para nosotros la iglesia, hoy más que nunca debemos orar por la nación de Israel, porque las promesas de Dios se van a cumplir y darle gracias a Dios de que no los ha abandonado, ni los abandonará nunca. Un mensaje bastante claro para toda la iglesia cristiana. Pastor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Kevin, que Dios los bendiga. Continuamos con más. Esta semana se dio la cuarta reunión en este año entre Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y el presidente Donald Trump, un encuentro que han calificado como histórico. Ambos anunciaron que habían logrado un acuerdo que pondrá el fin definitivo a la guerra en Gaza. En un encuentro que han calificado como histórico, Benjamín Netanyahu y Donald Trump anunciaron un trato que contiene 20 puntos específicos que buscarán poner un fin definitivo a la guerra en Gaza. Acabo de regresar de Estados Unidos en nombre del gobierno y los ciudadanos de Israel. En la ONU presenté la verdad sobre el Estado de Israel, sus ciudadanos y soldados. En Washington acordé con el presidente Trump un plan para la liberación de todos nuestros rehenes y el logro de todos los objetivos de guerra que nos fijamos. Presentaré un informe más detallado tanto a los miembros del gobierno como a los del gabinete. Según detallaron, el plan incluye la liberación de todos los rehenes, vivos y muertos, a cambio de la liberación de 250 presos palestinos. Naciones árabes y musulmanes se comprometieron a desmilitarizar a Hamas y demás organizaciones terroristas. Quienes depongan las armas recibirán amnistía y serán sacados de Gaza. Si Hamas se resiste a esto, Netanyahu tiene luz verde para tomar medidas al respecto. Pero espero que lleguemos a un acuerdo de paz. Y si Hamas rechaza el acuerdo, lo cual siempre es posible, son los únicos que quedan. Todos los demás lo han aceptado, pero tengo la sensación de que tendremos una respuesta positiva. Pero si no, como sabes, Bibi, tendrás todo nuestro apoyo para hacer lo que tengas que hacer. El plan también contempla la creación de la Junta para la Paz, que será el órgano encargado de velar por el desarme de Hamas. Si todo esto se cumple, cabe la posibilidad, según Trump, de establecer las condiciones para la creación de un Estado palestino. Hamas aún no responde a esta propuesta, sin embargo, los diferentes actores en el conflicto tienen expectativas positivas. La historia ya ha demostrado que, bajo su liderazgo, Israel y Estados Unidos pueden transformar el rostro de Oriente Medio. Y hoy tengo la esperanza de que su plan para poner fin a la guerra en Gaza funcione. Lo haremos de nuevo y pronto. Liberará a nuestros rehenes, pondrá fin a la tiranía de Hamas en Gaza y permitirá un futuro más seguro y próspero para los pueblos de nuestra región. Gracias. Gracias, señor presidente. Que Dios bendiga a los Estados Unidos, que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga la alianza indispensable entre nuestros países. Y permítame añadir, en hebreo, que todos seamos inscritos en el libro de la vida. Gracias. Ahora, el mundo está a la espera de lo que dirá Hamas. Para los judíos de todo el mundo, el día más sagrado del año es el Yom Kippur, el día de la expiación. Es una jornada de ayuno, oración y arrepentimiento. Un día en el que los creyentes judíos piden perdón a Dios después de buscar primero reconciliarse entre ellos. Y la manera en que Israel lo observa es única en todo el mundo. Yom Kippur, el día de la expiación, es la culminación de los 10 días de temor. Son los 10 días que separan Rosh Hashanah de Yom Kippur. Son días de profundo arrepentimiento, reflexión y de buscar el rostro de Dios, mientras nos preparamos para estar delante de Él en ayuno, en humildad, en el día de Yom Kippur. Aquí en Israel, en Yom Kippur, la nación entera se detiene. Las calles quedan vacías, el transporte público se suspende, la televisión deja de transmitir y por un día al año, en toda la tierra, un país se detiene para buscar al Dios de la Biblia. Durante los 10 días de temor, los judíos se saludan con la expresión hebrea Gemar Hatimach Tová, que significa que tengas una buena inscripción en el libro de la vida. En Yom Kippur, creen que el libro se cierra por ese año, así que oran y ayunan.
Es un ayuno de 25 horas. Comienza la tarde previa y se extiende durante todo el día. Se observa con oración solemne, con bellos cánticos litúrgicos que elevamos a Dios. Oramos palabras de arrepentimiento. Durante este día se lee el libro de Jonás en la sinagoga. Jonás es símbolo de arrepentimiento. Muchas veces refleja nuestras propias acciones, dudar de Dios, desobedecerlo, huir de lo que Él nos ha llamado a hacer, en lugar de llamar a otros al arrepentimiento y a edificar su reino. En Yom Kippur los judíos también recitan una oración especial llamada el Vidú. El Vidui es una oración central de confesión y perdón del pueblo judío en Yom Kippur. Es una oración que se hace no solo en nombre propio, sino también en nombre de todo el pueblo judío del mundo. El Vidú tiene una parte recitada en voz alta por la congregación y otra en silencio por cada individuo. Algo que aprendemos del pueblo judío, especialmente en Yom Kippur, es que no basta solo con decir lo siento. Hay que confesar, pedir perdón y al mismo tiempo dar pasos concretos para cambiar nuestra conducta. El libro de Levítico dice, habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este séptimo mes será el día de la expiación. Tendréis una santa convocación, afligiréis vuestras almas y presentaréis ofrenda encendida al Señor. Ningún trabajo haréis en este mismo día, porque es el día de la expiación, para hacer expiación por vosotros delante del Señor vuestro Dios. La Biblia habla de Yom Kippur como un gran día de juicio, cuando nos presentamos ante Dios. Se dice que en ese día se abren las puertas del juicio y el Eterno evalúa nuestras acciones correctas y las incorrectas. Le pedimos perdón y Él nos concede su perdón. Buscamos su rostro y Él está presente. Su misericordia es nueva cada día y es verdad de manera especial en ese día. Gracias por continuar con Mundo Cristiano. Casa Viva celebra 20 años de sembrar la semilla de la fe y la esperanza en las familias costarricenses. La organización no gubernamental reporta 1.150 casos de éxitos en sus programas de acogimiento familiar. Una ardua labor y trabajo en equipo, así es como describen el proceso la organización no gubernamental Casa Viva, que desde el 2025 sigue creciendo y apoyando financieramente a las familias para la protección de los niños y adolescentes. Porque nosotros trabajamos bajo una modalidad que se llama el acogimiento familiar, que no es como lo normal, ¿verdad? Como lo más usado para la protección de niños en riesgo. Entonces, precisamente lo que hemos hecho es innovar a través del acogimiento, brindando soluciones familiares a los niños y niñas que son protegidos por el Estado y que no tengan que ir a una institución, ¿verdad? A vivir a un albergue o a una residencia, sino que puedan pues cumplir con el plan que Dios ha dispuesto para todos y cada uno de nosotros, que es vivir en familia. La entidad no solo celebra sus 20 años, también festejan sus 1.150 casos de éxito, donde les ha tocado abrir camino para obtener el apoyo de las personas con el fin de buscar soluciones en beneficio de los niños. A lo largo de estos 20 años hemos podido servir a más de 1.150 niños que han sido colocados en familias de acogimiento y han sido impactados, ¿verdad?, por todos los beneficios que tiene para los niños vivir en familia. Entonces tenemos más de 1.150 historias para contar, ¿verdad? Nosotros decimos son semillas que han sido sembradas en el corazón de los niños. Casa Viva recalca la importancia de aferrarse a la fe y esperanza para continuar con el trabajo de no solo cuidar a la niñez vulnerable, sino de generar un impacto a largo plazo en la vida de los niños y su convivencia en familia. Las organizaciones no gubernamentales de Costa Rica y la Unión de Madres y Padres por la Educación, UMPE, impulsan una propuesta nacional para el próximo gobierno que garantice los derechos de la niñez y la adolescencia. El incremento de la violencia, denuncias y vulnerabilidad son algunas de las razones que incitaron a este grupo a crear un manifiesto de carácter urgente para que el próximo gobierno y Asamblea Legislativa ejecuten estrategias para la protección de la niñez en el país. Nosotros realizamos una propuesta en este momento integral, desde la salud,
desde la educación, desde la familia, el trabajo con los padres de familia también, desde el asentar valores y principios espirituales en la niñez y la adolescencia de una forma integral. La diferencia radica en que no solo tomamos esos 7 ejes de la política nacional, sino que los materializamos a crear literalmente un vínculo directo con el sistema de valores y principios que ha caracterizado a Costa Rica y a la población cristiana. Asimismo, en dicha presentación recalcaron que Costa Rica tiene una gran necesidad de conservar los valores éticos, morales y espirituales que se están perdiendo. Nosotros en la propuesta hicimos una encuesta y nos dimos cuenta de que el 100% de los docentes en esta nación, al igual que mucha población, sabe que la educación está falta de valores éticos, morales y espirituales. Entonces, en la propuesta tenemos un apartado específicamente para fortalecer de vuelta estos valores y estos principios. Y para eso se requerirá de la participación activa de la iglesia local. Según los representantes de esta iniciativa, tan solo en la mitad del 2025 se recibieron 106,000 denuncias relacionadas con la niñez y la adolescencia. Además mencionaron que en el país no existen programas efectivos para la prevención, ya que los casos de violencia siguen en aumento y no cuentan con procesos de seguimiento reales. Prevención, la parte de prevención es sumamente importante para nosotros. Hablamos de la necesidad de una intervención de alto nivel en el PANI, porque sabemos que hay muchos problemas en la institución y no pueden seguirse haciendo remiendos. El PANI tiene que ser intervenido, como fue sugerencia de la Comisión de la Niñez y Adolescencia en el periodo anterior. Y también estamos solicitando el apoyo de las organizaciones no gubernamentales de este país, que desde la sociedad civil han hecho un gran aporte a la sociedad costarricense. La idea de este proyecto es que los candidatos a la presidencia de la República y sus respectivas nóminas diputadiles se comprometan con esta propuesta que les estamos llevando a la mesa de su gestión, con la intencionalidad de que ellos en el corto plazo, 6 meses después de iniciado el nuevo periodo de gobierno, pues realicen acciones en esa dirección. Cabe destacar que el plan establece un plazo de 6 meses después de recibida la propuesta, para así entrar a regir en el periodo del 2026-2030. Asimismo, su incumplimiento tendría como consecuencia una denuncia pública. Llegamos al final de esta edición de Mundo Cristiano, como siempre agradeciéndoles por su compañía y los esperamos en nuestra próxima edición.